El tema que vamos a iniciar esta semana es acerca de lo que es la cultura tributaria. Ese es el tema que vamos a iniciar ahorita en lo que es la clase de Fundamentos de Derecho. Cuando usted escucha la frase cultura tributaria, ¿qué es lo que se nos viene a la mente, chicos? ¿Qué nos imaginamos cuando escuchamos la frase cultura tributaria? Un segundo. Pues sí. Se pudieron dar cuenta que subí 2 documentos a lo que es su Classroom. ¿Quién ya lo vio? Nadie lo ha visto. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Muy bien. Antes de iniciar la clase les voy a contar qué es lo que vamos a hacer en relación a esos 2 documentos que les subí a Classroom. Uno se llama cultura tributaria y el otro se llama el ABC de los impuestos. Con esos 2 documentos, usted va a comprar un cuaderno de 40 hojas de líneas, en blanco, de cuadros, como usted quiera. Cuadernito de 40 hojas. Y va a realizar un texto paralelo. Sí sabe que es un texto paralelo, ¿verdad? ¿Sí? ¿No? Un texto paralelo es escribir lo más importante de cada tema con imágenes. Eso es un texto paralelo. Que usted vaya leyendo su documento y que lo vaya resumiendo. Que lo vaya resumiendo y obviamente que lo vaya haciendo de manera creativa. Entonces, con la información de esos 2 documentos, usted va a armar un solo texto paralelo. ¿Para cuándo? Para el otro viernes. O sea, tiene 15 días para hacer ese trabajo. ¿Sí? O sea, no es que lo quiera para allá, para mañana, no. Ese texto paralelo es la actividad número 3. ¿Sí? Y le subí de una de los 2 documentos para que usted lo vaya haciendo en sus tiempos libres. Se lo estoy dejando a inicio de quincena, o sea, usted tiene 15 días para trabajar su texto paralelo. ¿Sí, chicos? Y de esos documentos que usted tiene ahí, yo los voy a ir explicando acá en clase. Esos documentos son los que vamos a utilizar para que yo vaya explicando en clase y usted vaya avanzando en relación a su texto paralelo. ¿Estamos bien hasta ahí, chicos? ¿Dudas o comentarios? ¿No? Muy bien. Tengo muchas dudas. Pregúnteme, pues. ¿Qué tarea está dejando? Los documentos están en Classroom, dijo. Exacto. En Y el, eso lo vamos a hacer. un texto paralelo Ajá. con los 2 documentos. Y ese texto paralelo lo quiero para el otro día viernes, o sea, de hoy en 15. Ah, O sea, tienen 15 cabal. días. Ajá. Tienen 15 Cuando días es, para hacerlo. Esa es su actividad número 3. Profe, ¿Sí? pero es uno por los dos, va. Es uno por los 2, ajá. En un solo texto paralelo ustedes van a incluir los 2 documentos. Muy bien. Y les presento entonces el primer documento, que sería el ABC de la cultura tributaria. Mire. Este es el primer documento y sobre este vamos a empezar a hablar ahorita en este momento. Les decía entonces, cuando ustedes escuchan la palabra o la frase cultura tributaria, ¿qué es lo que se nos viene a la mente, chicos? ¿Qué se imagina usted cuando usted escucha solo la palabra cultura? ¿Qué nos imaginamos? A ver, Jennifer, cuando escuchamos la palabra cultura, ¿qué se imagina usted?
Algo que viene de generación en generación. Muy bien, algo que viene de generación en generación. Excelente. Veamos, Carlos, cuando usted escucha la palabra cultura, ¿qué se le viene a la mente? Algo que se practica, o que ya fue practicado. Algo que se practica o que ya fue practicado. Muy bien, excelente. Ahora veamos, Giselle, cuando usted escucha la palabra tributo o tributaria, ¿qué se imagina? Algo que tiene que ver con los tribunales, algo así. Perdón, Giselle, no le escuché. Algo que tenga que ver con los tribunales, algo así. Podría ser. Veamos, Kelly, ¿qué se imagina usted cuando escucha la palabra tributaria? Un cargo, ¿Cómo? un cargo, Un encargo. un cargo. Ah, muy bien. Muy bien, muy bien. Veamos entonces, pues. Jonathan, si Jennifer y Carlos decían de que la cultura era algo que se transmitía de generación en generación, que era una costumbre, algo que se hacía de manera repetida, y Giselle y Kelly dicen de que la palabra tributaria tiene relación con tribunales y con cargos, ¿cómo crearía usted una definición de cultura tributaria? Profe, lo digo yo. Que son como actividades o tradiciones que se hacen en el concepto tributario, algo así. Muy bien, exacto, exacto, exacto. Muy bien. En este punto, la cultura tributaria, veamos qué es entonces, pues, para que todo quede más claro. Miren, el ABC de la SAT. Cuando hablamos entonces de una cultura tributaria, voy a decir de manera resumida de que son los actos por los cuales yo voy a conocer cuál es la función y el objeto de pagar impuestos dentro de Guatemala. Eso es cultura tributaria. Pregunto, ¿conocen ustedes a alguna persona que diga, a mí me gusta pagar impuestos? Pregunto, ¿alguno de ustedes ha escuchado de una persona que diga, a mí sí me gusta pagar impuestos? No, ¿verdad? ¿Por qué creen ustedes que es eso? A ver, veamos, Avi, ¿por qué cree usted que a la gente no le gusta pagar impuestos? Porque es algo que les descuentan a ellos, es algo que a ellos les podría hacer. Muy bien. Veamos, Melvin, ¿por qué cree usted que a la gente no le gusta pagar impuestos? No sé, profe. ¿Cómo que no sabe? Va. Ahora bien, Axel, ¿para qué cree usted que sirven los impuestos? Veamos, pues, Axel. Pues, ay, no sé. ¿Cómo que no sabe? A ver, Profe, eso no es porque supuestamente son para los beneficios del país, supuestamente. Exacto, ahí viene. O sea, Melvin acaba de decir algo bien importante.
Los impuestos supuestamente son para beneficio del país. Ahora bien, pregunto, ¿creen ustedes que realmente nuestros impuestos se aplican para beneficios del país? 40-60. 40-60. Ese es el principal motivo por el cual a la gente no le gusta pagar impuestos. Porque la gente dice, es que ese gobierno todo se lo roba y que por gusto pago mis impuestos y que para eso mejor no pago impuestos, dice la gente. Si las personas supieran que realmente el impuesto que están pagando les fuera devuelto, como decían por ahí, para beneficio del pueblo, en ese punto creo que a todo el mundo le gustaría pagar impuestos. Sin embargo, el pagar impuestos, ya lo platicábamos anteriormente, es un mal necesario. Y cuando digo que el pagar impuestos es un mal necesario, me refiero a que aunque no me guste pagar el impuesto, tengo que hacerlo. ¿Por qué? Porque imagínense que pagando un poco de impuesto estamos de la fregada, estamos mal. Imagínense cómo estaríamos si no pagáramos impuesto. ¿Se imagina eso? ¿Cómo estaríamos como país si no pagáramos impuesto? Si pagando impuesto, bien que mal, aunque sean los bomberos mal encarados, lo llegan a levantar a uno cuando está enfermo. Si pagando impuesto, bien que mal, los doctores de mala gana lo atienden a uno en el hospital. Si bien que mal pagando impuestos, tenemos el chance, aunque sea de estar en un corredor tirados con una sábana en un hospital esperando a que nos atiendan. Imagínense cómo fuera eso si no pagáramos impuesto. No tuviéramos nada de eso. Con esto no estoy defendiendo al gobierno, aclaro, o sea, hago la aclaración, no estoy defendiendo al gobierno, porque yo sé que la responsabilidad de ellos es tenernos a nosotros de lo mejor, porque por eso pagamos impuestos. Sin embargo, el hecho de que la gente no pague impuestos se debe primero que nada a la desconfianza que tienen hacia el gobierno, primer punto. El segundo factor importante o que influye en el no pagar impuestos es de que no conocen los beneficios o no conocen la manera adecuada en cómo es que los impuestos funcionan. Cuando a mí me dicen, por ejemplo, me he topado con clientes y me dicen, mire usted, yo me quiero meter al azar porque en la empresa me lo pidieron como requisito, pero yo no quiero pagar impuestos. Ahí mire usted cómo le hace como contador para no pagar impuestos. Les contesto, eso es imposible porque entonces en ese punto estaríamos quedando en corrupción. Hablamos de la corrupción que hay en el país, pero nosotros mismos como ciudadanos hacemos corrupción al no querer pagar impuesto. Entonces lo que hago cuando me topo con clientes así, le digo, mire, yo le ofrezco esta solución, pero si usted no la quiere, entonces mejor no podemos trabajar. Porque si yo acepto la condición de mi cliente, automáticamente yo me estoy convirtiendo en parte del sistema corrupto. Y eso no me conviene. Porque entonces si yo estoy predicando un cambio, yo me mezclo al sistema corrupto, entonces ¿qué estoy haciendo, va? Soy un hipócrita. ¿O no cree usted? Sí, ¿verdad? Todo sea por el pueblo y no por el gobierno, profe. Pero es que en teoría tendría que ser así, todos. Pero si el pueblo supiera valorar lo poquito que tiene, un ejemplo claro, cuando son elecciones para alcalde, para diputados, para presidente, si un fulanito llega a dejarme mi palangana con mi jaboncito a la puerta de mi casa, por este voy a votar, porque este sí me trajo mi palangana. Pero si llega otro candidato y mire usted, apóyeme que yo quiero desarrollar, pero ¿qué me trae? ¿Qué me va a regalar? Es lo primero que mucha gente pregunta. En lo que no nos ponemos a pensar, que aquel candidato que le va a dejar que su bolsita, que su guacalito, que su canastillo, ese candidato ya tiene comprometida a Guatemala. Porque ¿de dónde cree usted que está saliendo el dinero? ¿Verdad? Es lo que no nos ponemos a pensar.
Mientras que obviamente aquel candidato que va sin nada es porque no tiene y es porque realmente tiene el deseo de apoyar, pero no, como guatemaltecos, si no me da regalo, no voto por él. Así. Entonces tenemos que empezar a romper ese sistema, ¿sí? Para poder realmente hacer un cambio dentro de nuestro país. Y cuando nosotros como personas empezamos a hacer ese cambio, entonces empezamos a modernizar y a crear beneficios realmente para todo el país de Guatemala. En este caso, la cultura tributaria es un programa que la SAT ha puesto en marcha para dar a conocer cuáles son los beneficios de pagar impuestos y de que las personas dejen de creer de que el dinero todo se lo roba el Estado. Porque aunque sí es cierto, o sea, sí hay parte de verdad en eso, aunque parte de eso sí es cierto, pues los impuestos también son de gran beneficio para nuestro país. Porque eso ayuda, aunque sea en lo más mínimo, a desarrollar parte de nuestra nación. Y ojo que no soy conformista. No estoy de acuerdo con que solo una parte, porque tendría que ser todo. Solo con los impuestos que Guatemala genera, alcanzaría para poder mantenernos como país. No tendríamos la necesidad de hacer préstamos. Pero con eso de que el gobierno es corrupto, con eso de que las empresas evaden impuestos y con eso de que nosotros todavía no pagamos impuestos a tiempo, pues genera muchas complicaciones, ¿verdad? En estas dos clases vamos a tratar la manera de que conozcamos un poquito acerca de lo que realmente son los impuestos y de que nos empecemos a quitar esa venda de que los impuestos son malos, porque no. Hay gente que piensa que la SAT es de lo peor porque solo poniendo multas, solo poniendo problemas y no. Si usted trabaja su contabilidad como debe de ser, la SAT no le puede poner a usted problemas por gusto. Los problemas se los ponen las empresas porque no llevan bien su contabilidad, simple. Porque desconocen de los procesos contables. Y eso es lo que yo quiero enseñarle a usted, cuál es el proceso contable que se lleva en los diferentes impuestos para que cuando usted sea contador no cometa esos errores. Y si los comete es porque usted quiere. Así. ¿Sí? O porque se vendió por ahí con alguien por ahí. Así de sencillo. Así que cuidado con eso, pues. Como decimos en el buen Chapín, a golpe dado no hay quite. Si yo le enseño y usted no aprende y comete los errores, problema suyo. Si usted el día de mañana se quiere vender por dinero, problema suyo. Ahí me mandan una invitación y ahí los vamos a ver ahí en los juzgados. No, son mentiras. Primero yo no. Usted tiene que ser un contador de bien, un contador de éxito. ¿Sí? Legal. Muy bien. Entonces, la SAT sacó este material que se llama el ABC de la SAT, que nos explica un poco acerca de lo que es esta institución, para que todos dejemos de pensar que la SAT es el personaje malo de todos los impuestos. No, la SAT no es mala. La SAT lo que trata de la manera es de apoyar al gobierno en la recaudación de impuestos, porque esa es la función principal de la SAT. Es recaudar impuestos. Muy bien. Veamos entonces. Jonathan, ¿qué es la SAT según lo que vemos acá en pantalla? La Superintendencia de Administración Tributaria es una entidad estatal descentralizada con competencia y jurisdicción en todo el territorio nacional. Ejerce con exclusividad las funciones de administración tributaria contenidas en la legislación. La institución goza de autonomía funcional, económica, financiera, técnica y administrativa, que cuenta con personalidad jurídica, patrimonio y recursos propios. Ok. Dice que la SAT es una entidad estatal descentralizada. ¿Esto qué significa? Eso significa de que va a estar distribuida en todas las áreas del país. ¿Sí? Dice con competencia y jurisdicción en territorio nacional, o sea que ella puede laborar en cualquier parte del país. Dice que tiene como exclusividad las funciones de administración tributaria, o sea, la SAT administra todos los impuestos del país, administra. En resumido, la función, el objeto principal de la SAT es cobrar impuestos. Ellos son los cobradores de impuestos del gobierno. A través de eso, mire,
Dice que ellos gozan de autonomía funcional, o sea que en ellos nadie les va a decir cómo deben de trabajar. Ellos tienen sus propios procedimientos para poder laborar. Manejan su propio dinero, su propia técnica, su propia administración y tienen su propia personalidad, o sea, su propio nombre y su propio patrimonio y recursos. O sea, nadie les va a dar nada a ellos, ellos lo han conseguido por méritos propios. Muy bien, veamos un poquito de historia en relación a lo que es la SAT, fundamento legal. ¿Cómo es que se crea la institución y para qué es que se crea? Carlos, ¿qué nos dice el primer párrafo en relación a la creación de la SAT? El gobierno de Guatemala, por medio del Ministerio de Finanzas Públicas, inició a principios de 1997 un conjunto de acciones orientadas a transformar y fortalecer el sistema tributario del país. Dentro de estas acciones se incluye la creación de la Superintendencia de Administración Tributaria, SAT, con el propósito de modernizar la administración tributaria y dar cumplimiento a los compromisos fiscales contenidos en los acuerdos de paz y el programa de modernización del sector público. Muy bien. La SAT tiene aproximadamente 24 o 25 años de existir. Es relativamente nueva en cuanto a instituciones gubernamentales. Luego de que la guerra civil en Guatemala acabara en el año de 1996, en esos acuerdos de paz que se firmaron entre lo que era la guerrilla guatemalteca y el presidente Álvaro Arzú, también se contempla de que se deben de modernizar las instituciones gubernamentales para poder dar cumplimiento a lo que se acordó en dicho evento, principalmente al sistema de recaudación de impuestos, que cumplía un papel importante y primordial para poder recuperar la actividad económica que Guatemala había perdido durante los 36 años de guerra. Y también iba a servir para que las familias pudieran obtener los beneficios acordados en dichos acuerdos. Por esto es de que se empieza a contemplar la idea de crear lo que hoy conocemos como Superintendencia de Administración Tributaria SAT, que iba a ser la encargada de cobrarle el impuesto a todos los empresarios y a todos los guatemaltecos. ¿Para qué? Para que estos pudieran venir y pagar sus impuestos de una manera más sencilla. La SAT tiene como propósito ir mejorando sus estrategias de recaudación año con año. Y eso lo hemos ido viendo al pasar el tiempo, que empezaron con documentos en papel y hoy por hoy ya manejan mucho lo que es la tecnología. Gracias a Dios, porque eso simplifica un montón el proceso laboral. Veamos, Ángela, ¿qué nos dice el segundo párrafo? El proyecto de la creación y puesta en operación de la SAT se inició en septiembre de 1997 con la integración de un equipo de trabajo responsable de administrativo. El objetivo general del proyecto consistió en crear, diseñar y poner en funcionamiento una institución autónoma y descentralizada, moderna, eficiente y eficaz, que se hiciera cargo de la administración tributaria y aduanera y que fuera capaz de incrementar los ingresos tributarios de forma sostenida, honesta y transparente. La creación de la SAT fue aprobada por el Congreso de la República según el crecimiento número 1-98, el cual entró en la vigencia a partir del 21 de febrero de 1998. Ok. Veamos acá, pues. Dice que
El 21 de febrero del 98, o sea, casi 6 meses después de que es propuesta la creación de esa entidad, pues ya es un sueño hecho realidad, ¿verdad? Ustedes. Dice que se logra aprobar a través del decreto número 1-98 del Congreso de la República. A través de ese punto, pues ya es un hecho que la SAT exista como tal. Obviamente, como toda entidad gubernamental nueva, pues tuvo sus problemas al principio, tuvo sus tropiezos. Sin embargo, se los podría decir yo en lo personal, desde 2014, que fue cuando yo empecé a laborar como contador, ya tengo casi 7 años de estar en la SAT. De los 25 que tiene, yo soy parte de ella en 7 años, pues ha tenido un gran avance. Porque yo todavía trabajé los documentos en papel y de un momento para otro han saltado a todo lo electrónico y crean de que han simplificado en gran manera el proceso. Eso es bueno. Y realmente el proceso de transparencia pues es algo de que se va mejorando día con día. Muy bien. Nos vamos a quedar en este punto, chicos, y seguimos el día jueves si Dios lo permite. Muy bien. Éxitos y bendiciones. Por favor, empiecen a trabajar lo que es su texto paralelo para que puedan ir avanzando con su tarea, ¿sí? Nos vemos, chicos. Bendiciones.